Hola, ¿cómo están? Les habla el profesor Eduardo. Esta es la asignatura de Lenguaje y Comunicación y va dirigida a tercer año A y tercer año B. El objetivo de esta clase es conocer los contenidos de la nueva unidad de mitos y leyendas. Lo primero que habría que decir es que mitos y leyendas siempre van juntas. Si tú, por ejemplo, lo más probable es que si revisas una librería o una biblioteca, no vas a encontrar mitos de Chiloé, mitos de la zona central, vas a encontrar mitos y leyendas de la zona central, mitos y leyendas de Chile. Porque van unidas, porque ambas se parecen bastante y en muchos casos es difícil diferenciar. Así que eso en este instante es lo menos que debía importarte, la diferenciación, sino que más que nada saber qué son los mitos y leyendas en general y disfrutar de ellos, ¿ya? Porque son muy bonitas los mitos y las leyendas. De hecho, por ejemplo, tú ves una definición de mito, no encuentras una sola definición, sino que en muchas ocasiones encuentras más de una, dos, tres definiciones distintas. Por lo tanto, es fácilmente confundible. Yo te voy a dar algunas ideas centrales, ¿cierto? Para que tú eh, tengas claridad de qué es un mito y qué es una leyenda. Pero de todas maneras que no te complique tanto eso, sino que más bien lo que tiene que preocuparte es saberla en general y comprender los mitos y las leyendas. Leamos esta definición de mito. Un mito es un conjunto de representaciones colectivas estructuradas en forma de relato que explican los fenómenos naturales o humanos atribuyéndoles a los dioses el origen del mundo, de los hombres y de las técnicas. ¿Ya? Un mito no es adjudicado a una sola persona, sino que es colectivo, es adjudicado a un pueblo. Por ejemplo, un mito maya, un mito griego, un mito mapuche, ¿entiendes? De un pueblo. Tienen forma de relato. En un comienzo eran relatos orales, pero ya con la creación, la invención de la escritura, se ponen por escrito los mitos. Hablan de fenómenos naturales y humanos, por ejemplo, la creación del ser humano, la creación del universo, la creación de la estrella, y le atribuyen a los dioses el origen. Acá no te dan razones científicas. ¿Por qué? Porque en esos años donde fueron escritos los mitos, no había mucho avance en la medicina, en la ciencia. Por lo tanto, eh, todo se le atribuía, todo origen a Dios. Y se inventaba un relato para explicar eso, ¿ya? Olvídate que te iban a decir una teoría de la creación del universo o la evolución del ser humano hasta llegar a lo que somos actualmente. No. Ellos atribuían a Dios todo y luego inventaban un relato para explicar esto. Los mitos sirvieron para explicar los hechos de la creación y la civilización y a veces algunos se fueron transformando en supersticiones, pasatiempos, de acuerdo al lugar, al año, cómo se fueron transformando estos mitos. Otra definición de mito, fíjate. Mito viene del griego que significa relato. Es un relato tradicional que se refiere a acontecimientos prodigiosos, así, maravillosos, mágicos, protagonizados por seres sobrenaturales, extraordinarios. Por ejemplo, acá tú ves, ¿cierto? El cancerbero con varias cabezas, o el minotauro, mitad hombre, mitad toro. ¿Cuáles son estos personajes extraordinarios? Tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos, personajes fantásticos, los cuales buscan dar una explicación a un hecho, a un fenómeno. ¿Te das cuenta? Ahí tienes dos definiciones, pero en el fondo es tratar de dar la explicación de un fenómeno natural, especialmente universales, como la creación del universo, la creación del ser humano, a través de una historia, ¿cierto?, que ellos crearon y generalmente le dan el origen de todo eso a Dios. Y los personajes son seres sobrenaturales o extraordinarios. ¿Ya? De todas maneras, esto lo vamos a ver en detalle en la clase de mito.
Después vamos a ver comprensión lectora y oral de mito. Eso es muy importante, ¿cierto? Porque tú tienes que comprender los mitos, lo que estás leyendo y disfrutarlos también. Y no solamente leerlos, sino que también escuchar. Tenemos que desarrollar la capacidad auditiva. También vamos a ver la leyenda. Las leyendas son narraciones fantásticas que intentan explicar algo. ¿Te das cuenta? O sea, también puedes decir, oye, el mito también es una historia fantástica y intenta explicar algo. Fíjate. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué cosas trata de explicar? Por ejemplo, el origen de un pueblo. ¿Cómo surgió el pueblo mapuche? ¿Cómo surgieron los celtas? ¿Cómo surgieron, no sé, el pueblo Rapa Nui? Tratan de explicar algunos fenómenos de la naturaleza, como cómo surgió la lluvia, los relámpagos, los truenos, el arco iris, ya, la flor del copihue, etc. Las características de ciertos animales y plantas, el surgimiento de montañas, ríos, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cómo surgió ese volcán? ¿Por qué tiene esas características? ¿Por qué la loica de pecho colorado? ¿Por qué tiene esa característica? ¿Por qué tiene el pecho con una mancha roja? Todo eso se trataba de explicar a través de leyendas. También, al igual que el mito, vamos a comprender y disfrutar leyendas de forma escrita y de forma oral. Acá quise, cierto, amenizar un poquito esta clase leyéndole una leyenda. La idea es que ustedes la disfruten, simplemente no vamos a hacer ninguna pregunta respecto a ella. La leyenda del copihue. Tú sabes que el copihue es la flor nacional, ¿cierto? Y principalmente se da en la zona sur. Ya, la leyenda del copihue. Mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles a tierras chilenas, vivían en medio de la selva de la Araucanía, entre Maule y Yanquihue, una hermosa y muy joven doncella que se pasaba largas horas en aquel vergel natural, siempre triste y solitaria. Nada la distraía, nadie era capaz de arrancarle una leve sonrisa de los labios. Su padre, un poderoso cacique de la zona, la colmaba de regalos, collares preciosos, ricos manjares y hermosas mantas multicolores, pero con ellos no conseguían sacarla de su abatimiento. De pronto oyó una dulce voz que le decía susurrando que era una joven muy hermosa. Ella se acercó y descubrió a un mapuche joven y apuesto que le dijo: he llegado a ti porque te amo. La joven se enojó y sus pendientes cayeron. El indio escondió los pendientes. En aquel lugar nació la flor del copihue. Finalmente la muchacha reconoció que también lo amaba y se casaron con gran pompa y con el consentimiento del cacique su padre. Una corona de copihue adornaba la frente de la novia. Ya, primero hay que decir que eh, las, eh, las leyendas, los mitos, como son de la tradición oral, fueron inventados y creados de una manera oral y mantenidos en la memoria de forma oral y fueron transmitidos de generación en generación, fueron cambiando. Por lo tanto, tú puedes encontrar una leyenda con ciertas variantes, como fue contada en una parte, como fue contada en la otra, y vas encontrando diversidad de la misma leyenda. En este caso, te das cuenta que se trata de explicar un fenómeno natural, que es cómo se crea la flor del copihue, mediante un relato fantástico, ¿ya? Aquí vamos a tener el proyecto de escritura. Tú sabes que en todos los meses vamos a tener un proyecto de escritura. Tuvimos el mes pasado el proyecto de escritura de un afiche, ahora el proyecto va a ser escribir una leyenda. Así que ahí cuando vamos la leyenda, vamos a ver bien detalladamente para que tú sepas cómo escribir. Y finalmente vamos a ver los pronombres personales. Los pronombres personales son, fíjate, mira, yo, tú, él o ella, nosotros, ustedes y ellos. ¿Ya? Lo vamos a aprender y principalmente lo vamos a aplicar. ¿Ya? Y vamos a tratar de reemplazar nombres, los sujetos de la oración, por pronombres personales. ¿Ya? Entonces, eso es todo lo que nos espera en esta entretenida unidad. ¿Ya? Que estén muy bien. Nos vemos.